Vamos ahora a ahondar sobre lo que habíamos anunciado. Es una investigación periodística realizada por CIPER Chile en torno a la utilización de las tarjetas que se les entregan a los parlamentarios, específicamente a los diputados, para cargar combustible, esto para los vehículos en que ellos se trasladan. ¿Cuál es el problema? Que se ha detectado la utilización por personas externas, es decir, no los mismos parlamentarios, sino que familiares y personas cercanas de este tipo de tarjetas. Lo revisamos en el informe de Nicolás Sosa. Revuelo causó el reportaje de CIPER Chile, donde se dio a conocer el ítem de gastos de diputados en benzina, donde algunos de los honorables entregan su tarjeta a familiares para proveer de combustible sus autos. Hay que recordar que en el 2018 se implementó un sistema para que los vehículos que utilizan los parlamentarios de la Cámara de Diputados pudieran costear su benzina, con la cual podrían desplegarse por todo el país. De esta manera fue un golpe periodístico lo realizado por CIPER Chile, donde el caso del diputado Cristóbal Urriticoechea del Partido Republicano fue el más bullado. Según el reportaje, el diputado habría respondido a CIPER que todo estaba en orden. Si todo está en orden, ¿cómo explicar sus familiares que repetidas veces aparecen en los registros oficiales de carga de benzina, algo que está fuera del marco normativo? Según el reglamento, solo los diputados y sus asesores pueden utilizar las tarjetas de benzina. Bueno, que Tamara Kupfer, señora del diputado, y su hijo Ignacio hayan ocupado su tarjeta, ¿estará todo eso en orden? El diputado hizo una declaración pública mediante redes sociales. Ahí argumenta que: quiero descartar absolutamente cualquier irregularidad. Jamás he usado esas tarjetas para comprar combustible para mi auto familiar o el de mis hijos. Pero no es el único caso. Está también el de la diputada Claudia Mix, de Comunes, quien tiene anotada a su hija, y el de la diputada Viviana Delgado, ecologista verde, donde aparece su marido. Recordemos que hace un mes se viralizaron los gastos en traslación de los diputados. Ambos casos también hicieron sus descargos en sus redes sociales, donde acusan inocencia a lo referido por el reportaje. Es otro argumento más para los cuestionamientos y la crítica que se ha hecho permanentemente por varios años sobre estos excesivos gastos que tienen algunos parlamentarios y parlamentarias, lo que contribuye evidentemente a aumentar el desprestigio de estos parlamentarios a partir de la filtración de esta información. De acuerdo a la Constitución vigente, al representar a sus electores, los diputados y diputadas deben recorrer las comunas representadas. Es por eso que la Comisión Externa de Asignaciones Parlamentarias establece el uso de gastos operacionales de los gastos de traslado o traslación. Bien sabemos que en este tipo de materias existen siempre posibilidades, gérmenes de corrupción. Ya han existido con anterioridad investigaciones en materia de asignaciones parlamentarias que muestran cómo esos dineros se han triangulado a terceros. Hay un ex senador de la República condenado por esos hechos. Y por lo tanto, en esta materia el Congreso tendría que ser especialmente cuidadoso en mostrarle a la ciudadanía la manera en que se están gastando estos fondos, que son finalmente fiscales y por lo tanto pertenecientes a todos los chilenos. Vamos a los casos. Hay 150 diputados y diputadas electos, donde hay algunos que gastan casi 4 millones en este ítem. Es el ejemplo del diputado Víctor Pino del Partido de la Gente, que tiene el registro de 3.930.186 pesos en un mes. Cerca está su compañero de partido Rubén Oyarzo, que gastó 3.537.833 pesos. Ellos son la parte alta de este, por así decir, ranking de traslación, donde están también los diputados Udi Jorge Alessandri, Paula Labra de Renovación Nacional y el ya nombrado diputado Cristóbal Urriticoechea del Partido Republicano, que gastó 3.378.328 pesos en un mes. Hay senadores y diputados que gastan 2, 3, hasta 5 millones mensuales bajo ese ítem de traslación, y lo que se exige es que exista mucha mayor transparencia, mucho mayor desglose para saber exactamente a qué rubros específicos corresponden esos 2, 3 o 5 millones que se están gastando. Exactamente, Carlos. Mira que al pedir a los parlamentarios que nos hablaran al respecto, nadie quiso dar su versión, independiente de los partidos políticos. Miren que la diputada PS Daniela Sicardini gastó en el mes de agosto 2.883.143 pesos. Pamela Giles, la abuela del pueblo,
1.952.331 pesos. Elia Molina del Partido por la Democracia, 2.588.945 pesos. Jaime Mulet del Partido Comunista, 2.615.172 pesos. Y Emile Schneider, que gastó 2.511.400 pesos. ¿Qué sucederá al respecto? ¿Cómo se hará una investigación por parte de la Cámara sobre el ítem de traslación? Y ahora, con el de la tarjeta de benzina de los parlamentarios. Ayer la ENAP informó que hoy jueves la benzina de 97 octanos subirá 0,6 pesos por litro. Sube la benzina y ojalá baje los casos de los diputados y sus gastos no reglamentados. Bueno, evidentemente queremos conversar sobre este tema a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, que ya nos acompaña, y con Marco Moreno, analista político también, que está enlazado junto a nosotros. Es un tremendo tema de conversación, sobre todo por los argumentos que se entregan aquí de las personas aludidas también, y porque el tema viene en boga hace bastante rato con este ítem de traslación, ¿no es cierto?, que quedó en evidencia y ha sido expuesto públicamente en términos de los gastos que realizan los parlamentarios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Hola, Karina, buenas tardes. Vamos a estar conversando en los próximos minutos sobre este tema y, por supuesto, vamos a hacer hasta ahora una pausa comercial y luego regresamos con este y otros temas. Periodística realizada por CIPER Chile, que habla de la utilización de tarjetas para cargar combustible que son entregadas por la corporación, pero por personas diferentes a los diputados, en este caso personas cercanas, algunos de ellos familiares, pero se supone que eso está debidamente establecido, que no se puede usar y que no se puede hacer, ¿no? Esto de traspasar la tarjeta para cargar benzina por parte de los parlamentarios. Estamos con Marco Moreno, analista político, y Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional. Lo primero, preguntarle, Andrés Celis, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo primero, preguntarle cuánto daño cree usted que hace este tipo de informaciones y este tipo de prácticas al ejercicio de la labor parlamentaria. Infinito. Así es simple, muchísimos y a todos por igual. Sí. Porque aquí no se distingue si fue uno, dos, fue X, fue Z, aquí fuimos todos. O fueron todas, digamos. No. Incluso entre diputados y senadores, aquí fue el Congreso completo. Ahora, aquí todos somos ladrones, sinvergüenza. La pregunta también es cuánto influye o qué puede remediar las explicaciones, ¿no? Porque aquí se supone que hay todo un mecanismo detrás, que cuando la persona va a cargar combustible se toma la patente incluso de quien el nombre de quien carga combustible, la patente del auto en que se va a cargar el combustible, y por lo tanto hay un registro. O sea, no es información en vano, y por algo está el registro, ¿no? A pesar de que las personas aludidas hoy día insisten en que no es así. ¿Qué tanto sirven las explicaciones? Yo te voy a contar una experiencia personal. A mí me llamó la periodista de CIPER. Ya, Porque ella encontró, entre comillas, el caso mío en el mes de febrero, porque en febrero hay receso parlamentario, del cual yo siempre he sido contrario. Entonces, aparecían un año una persona X, otro año otra persona X, cargando benzina. Entonces ella me llamó, Paulina Toro, y me dice, diputado. Yo le digo, sí, esta persona, yo la contraté con mi plata, con mi dieta, para que me manejara. Estaba conmigo, y yo le di el número, ningún problema. Y al otro año, en febrero, lo mismo. Aquí están las actividades que yo hice en febrero. Aquí están las visitas que yo hice, qué sé yo, a la Contraloría en tal año en febrero. Acredité todo. Y ahí no hay ningún problema porque yo estaba al lado y yo le daba el número de la clave y solamente él daba su nombre porque él estaba conduciendo al lado mío. Entonces, el que nada hace, nada teme. ¿A qué voy yo? Que al no verme yo en el reportaje, al tiro yo me percaté que la periodista se dio cuenta que el procedimiento que yo empleaba era correcto. Es decir, que si tú, en definitiva, en el mes de febrero, donde hay receso parlamentario, donde supuestamente los parlamentarios no trabajan, tú trabajas y te conduce el auto otra persona que no es alguien que esté como asesor tuyo, inscrito dentro de tu personal de trabajo, perfectamente lo puede hacer siempre y cuando sea en una labor parlamentaria
que esté con el diputado Sí. y en una actividad del parlamentario. Y eso fue lo que ocurrió en mi caso, y yo lo acredité con las fechas, con las actividades, e incluso le dije, mira, en esa fecha yo estuve 11 días de vacaciones, corroborarlo, o sea, si tú me viste que estuve fuera de la quinta región o de Santiago, es que algo malo ocurrió. Y yo salí libre de polvo y paja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El que quiere hacer trampa la puede hacer. Y en eso quiero ser súper sincero, que es lamentable. Y por eso yo nunca he entendido por qué no tratar de emplear un sistema como ocurre, no sé, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial, algo que sea parejo para todos. Y donde se pueda rendir, ¿no? Con detalle. Mira, es que a veces el rendir, a veces rendir era peor, y voy a ser más crudo. Porque algunos rendían, a mí no me tocó esto porque yo entré en el 2018, pero algunos rendían más de lo que consumían. Entonces aquí supuestamente se presume la buena fe, que el parlamentario no va a ser tan fresco, digamos, de pasárselo, no sé, a la polola, o a la novia, a la pareja, o no sé. O a la esposa, o a los para familiares. que vaya de vacaciones, o los familiares, para que vaya a Pucón con la tarjeta y cargue el auto. Entonces, ya cuando llegamos a esos extremos, obviamente, aparte de ser un delito, ojo, fraude al fisco, yo de verdad, lo único que se me ocurre a mí es, o se pone un límite y se vuelve al tema de acreditar, o bien, lisa y llanamente, olvidémonos de estos órganos de control interno. Es una burla que el órgano que te ponga las trabas, digamos, o que te fiscalice sean ex parlamentarios o gente que elija el propio parlamento. Bueno, hace rato se viene planteando la feliz posibilidad de una auditoría externa, ¿no? Que se ejerciera algún tipo de auditoría externa. Preguntémosle precisamente a Marco Moreno. No hacen. Sí, preguntémosle precisamente a Marco Moreno. Si, a ver, aquí hay dos preguntas en una. Si necesariamente hay que modificar el sistema, o aquí los parlamentarios se supone que deberían ser las personas más probas en términos de las autoridades, ¿no es cierto? Que exista como autoridades en nuestro país. O sea, ¿aquí el cambio lo tienen que hacer los parlamentarios o hay que cambiar también el sistema para fiscalizarlos? Marcos. Bueno, en primer lugar, como decía el diputado, yo creo que se ha instalado que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece aquí en los casos de estos diputados, porque evidentemente no son todos los diputados, de hecho el propio diputado Celi ha dicho que él no ha incurrido en este tipo de prácticas, pero se instala entonces esta idea de que todo el Congreso, todos los parlamentarios, toda la clase política está afectada por esto. Hay tres hechos que yo creo que son importantes, ¿no? Estamos en un contexto de fuerte impugnación a la política y a la élite del poder por la parte de los ciudadanos. Los ciudadanos cuestionan fuertemente este tipo de prácticas. En segundo lugar, estamos en una democracia de audiencias o una democracia ocular, en donde la gente se hace una visión de las cosas a partir de lo que ve. Este reportaje de CIPER Chile que hoy día estamos comentando es de alguna manera expresión de eso, ¿no? Lo estamos observando con datos, con evidencia que aquí se ha incurrido en una mala práctica. Y en tercer lugar, cada vez más en política la forma es el fondo. Es decir, los modos, las actitudes, los comportamientos, o sea, lo externo, puede influir en decisiones trascendentales en relación a la trayectoria política de un parlamentario, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay que tener instituciones, hay que tener reglas, hay que tener procedimientos que permitan y que eviten, ¿no es cierto?, este uso discrecional por parte de algunos parlamentarios de algo que se buscó justamente para corregir una práctica anterior, porque antes había que rendir, ¿no es cierto?, y en las rendiciones, como dice el diputado Celi, había también un mal uso de esa herramienta. Por lo tanto, creo yo que hay que hacer mucho más exigente, porque los funcionarios públicos y los parlamentarios lo son, deben estar sometidos a un estándar mucho más alto, ¿no es cierto? Todos los ciudadanos tenemos que ajustarnos a distintos estándares éticos de comportamiento en nuestra vida laboral, se nos exige, pero también los parlamentarios no pueden estar como en una situación aparte, como que tienen un tratamiento distinto, y eso es lo que la gente, Karina, no tolera, ¿no? Y hay de alguna manera aquí un fuerte rechazo, hay un clima de opinión pública muy negativo y esto le hace muy mal a la imagen del Congreso. Además, en estos días
han estado sometidos a un fuerte cuestionamiento producto de lo que está pasando con las presidencias de las comisiones y todo eso. Entonces, de alguna manera eso hace muy mala imagen a la Cámara de Diputados y al rol de los parlamentarios. Ahora, Andrés Celis, usted que es diputado y que nos puede contar cómo se abordan estos temas desde dentro de la Cámara, ¿cómo no toman conciencia del momento en que estamos? ¿Cómo hay parlamentarios que todavía no entienden lo delicada que es la situación en términos del respaldo ciudadano que tienen hoy día como para incurrir en estas prácticas? Porque según lo que decía Marco Moreno, aquí se tiene que elevar el estándar, ¿no es cierto?, de fiscalización. Que yo creo que también apunta a eso la principal crítica, ¿no?, que el estándar es muy bajo en términos de fiscalización. Pero al margen de eso, cada vez que se modifica el sistema, se crea una nueva trampa. Y estamos hablando de parlamentarios que deberían ser referentes de conducta, ¿no? Bien, fíjate que yo creo que hay muchos que no han tomado el peso a lo que está ocurriendo, que no se dan cuenta que esto de verdad le molesta a las personas, que también forman parte del enojo, de la indignación, del odio, hay que decirlo, de la furia, de que muchas veces nos vemos enfrentados y como que les da lo mismo, como que dicen, mira, esto mañana se envuelve en papel para el pescado, no, mira, va a pasar una semana más, viene otro escándalo y listo, mira, no, tranquilo, sí, como que no va a pasar nada. Entonces como que se baja el perfil, pero yo en lo personal, yo me doy cuenta, yo en este minuto estoy en el Congreso, digamos. Yo en lo personal me doy cuenta de que el tema no es así. Entonces, yo de verdad creo que es urgente una auditoría externa, pero externa. No una cosa externa dentro del Congreso, no. Que se haga una propuesta pública, ojalá hasta internacional, pero que venga un ente de fuera del Congreso, sin ningún tipo de ligación con ningún parlamentario, y que de verdad pueda revisar cada año, más allá de lo que se hace internamente en el Congreso, a cada parlamentario por sorteo. Por sorteo. Pero tenemos que dar alguna imagen para que nos crean. Ese es el problema, porque ya no nos creen. Yo puedo decir que como, no sé, arroz con salchicha y no me van a creer, aunque coma eso. No, porque tiene que verlo nada comiendo arroz con salchicha. Claro, ese es el tema de fondo. Claro. Ahora, ya, vamos a seguir conversando. Está súper interesante la conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso. Bueno, seguimos conversando a esta hora de la tarde con Marco Moreno, analista político, y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, sobre este reportaje de CIPER Chile que ha dejado en evidencia la utilización de las tarjetas que son para cargar combustible, que se entregan a los parlamentarios por parte de otras personas que no son asesores de los parlamentarios. Se supone que la normativa establece que los asesores sí pueden cargar combustible, pero aquí aparecen familiares, aparecen personas cercanas, hay casos donde aparecen personas que no son ni familiares, ni tampoco son asesores, sino que son terceros que habrían cargado combustible. Y estábamos recién conversando, Marco, sobre cuál es el estándar que se tiene que pedir y si una auditoría externa puede ser la solución a esto. ¿Cómo se ha hecho en otros países también? Y si aquí lo que se pide es más bien un estándar ético, o habrá que poner así una especie de búnker en el que los parlamentarios no puedan evadir una rendición como corresponde, ¿no? Sí, lo que muestra la evidencia comparada es que en otros países, dado este fuerte cuestionamiento al uso de los recursos por parte de las autoridades, en este caso por parte del Parlamento, se ha intentado hacer mayor nivel de fiscalización de este uso de los recursos por entes externos, ¿no? La autorregulación, que es lo que hoy día tenemos en el Congreso chileno, no es suficiente, y por eso es que se requiere la supervisión, el control de entes externos que puedan efectivamente mostrar mayores niveles de transparencia respecto de cómo se fiscalizan el uso de estos recursos. Eso porque el nivel de hartazgo que hoy día, como lo decía el diputado, el nivel de hartazgo por parte de la ciudadanía está provocándole un daño muy serio a una institución clave de la democracia como el Parlamento. De alguna manera, aquí pagan justos por pecadores, porque son todos los parlamentarios los que de alguna manera quedan con una sombra de duda. Sí. Y por eso que se requiere, creo yo, de mecanismos efectivos, de reglas, de normas, ¿no es cierto?,
que permitan aumentar los niveles de fiscalización y de transparencia. Aquí la transparencia es una cuestión que están demandando los ciudadanos hace mucho tiempo y por lo tanto abrir esa caja negra que hay hoy día respecto de cómo se utilizan los recursos para la función de representación, porque es cierto lo que señalan los parlamentarios. Los parlamentarios tienen dos funciones fundamentales: la función legislativa, que es cuando están haciendo las leyes en Valparaíso, en el Congreso, pero tienen otra función clave que es la de representación, representar a los ciudadanos. Allí es donde hay mayor nivel de opacidad y donde se requiere, como digo, reglas mucho más claras, una supervisión mucho más efectiva por entes externos que den garantías de transparencia en el uso de los recursos que están teniendo los parlamentarios. Claro, vamos a revisar declaraciones del diputado Urruti Coechea del Partido Republicano, que es uno de los aludidos, donde se menciona también que su hijo y su esposa habrían utilizado esta tarjeta para cargar combustible. Escuchemos lo que dijo él. Respecto a las acusaciones de la prensa izquierda sobre un eventual mal uso de fondos públicos asignados a movilización, quiero descartar absolutamente cualquier irregularidad. Las tarjetas combustibles solo pueden ser utilizadas en los vehículos que están destinados para el trabajo político y territorial de los diputados. Y en mi caso, este es mi segundo periodo como diputado. Y jamás, además que es imposible, he usado esas tarjetas para comprar combustible para mi auto familiar o el de mis hijos. Estoy consciente de que mis posiciones y convicciones generan molestia y rabia en la izquierda y que están dispuestos a mentir para atacarme. Lo que no es correcto es que usen a mi familia para ese propósito. Y por eso es que he considerado indispensable hacer esta aclaración. Ya, ahí está la aclaración que hace el diputado. Diputado Celis, ¿a usted le parece llevar esta discusión al terreno político? Porque aquí también el diputado Urruti Coechea transforma esto en una especie de persecución política, ¿no? Termina diciendo que hay sectores que pretenden perseguirlo y que aquí no hay margen para mal utilizar la tarjeta, porque la tarjeta estaría asociada al vehículo de cada parlamentario, ¿no? ¿Hay margen o no hay margen? ¿Qué es lo que se ha visto según su experiencia? En el reportaje mismo, en el reportaje mismo no, porque aparece la diputada Mix, que es del Frente Amplio. De Comunes. De Comunes, si bien recuerdo. De Comunes, y la diputada Salgado creo que el apellido. Sí, también. Que a todo esto creo que ella sí pecó de ingenua, ojo, yo creo que el caso de ella es muy particular. Pero bueno, no entrar al caso de ella en sí, pero bueno, de los tres casos que más se mencionan, por lo menos aparecen dos personas de izquierda. Yo no creo que aquí haya un ataque a la derecha. No me parece. Y lo otro, en el tema del auto, llámese familiar o como quieran llamarlo, claro, tú puedes inscribir tu auto de uso familiar, pero claro, cuando lo usas para usos familiares, tú pagas con tu plata. Ya, pero la pregunta es la siguiente. Perdón, pero sí. Cuando usted va a cargar combustible con su tarjeta de parlamentario, a usted le piden la patente del vehículo, entiendo yo, ¿no es cierto? Sí. Y el RUT o cómo acreditar quién carga, ¿o no? ¿Le piden nombre y RUT y la patente? Todo. Cuando tú vas a cargar, tú tienes que entregar primero el número secreto. Hay un número secreto en la tarjeta que solamente lo sabe o el parlamentario o el asesor. Ya, pero ese se puede traspasar. Claro, pero si yo lo traspaso, se lo traspaso a mi asesor, digamos. Ya, pero o también si no, a la persona que está al lado mío. Pero ese número secreto se puede traspasar de boca en boca. O sea, yo podría decirle, si es que alguien quisiera vulnerar el sistema, podría... Claro, por supuesto, se lo podría mandar, ¿no? Por ejemplo, a Marco por WhatsApp, pero ahí es donde la persona que está colocando benzina tiene que anotar el número de la patente del auto. Ya. Y si anota un número de patente... no coincide. ¿Y si no coincide con el auto del parlamentario? Ahí tiene que ser observado por el Parlamento, por la Cámara, y ahí tiene que dar explicaciones el diputado. Y en la mayoría de los casos, cuando coincide con un familiar, dicen que él iba al lado del familiar, dan distintas razones o justificaciones. Pero hay muchas formas para eludir. No digo que esté eludiendo ahora, pero hay muchas formas de poder vulnerar. Pasar por encima de la norma. Sí. Y hay formas que podrían ser mucho más burdas, ojo. Hay formas que podrían ser mucho más burdas. Yo podría
hoy día cargar mi vehículo, no sé, con 50 litros, Ya. y podría cargar mi segundo auto con 50 litros más, y a lo mejor traspasar esos 50 litros y venderlo a otro. O sea, si nos ponemos más rasca, podemos llegar hasta lo ínfimo. Y hemos visto. Ojalá que no, pero podemos llegar hasta eso. Entonces, Sí, es el temor que yo tengo. Sí, es el temor que yo tengo. Bueno, es mire. que algún día nos encontremos con esas prácticas. Bueno, hay medidas que están tomando los mismos partidos, porque una vez que se conoció este reportaje, la presidenta de Comunes en Puerto Montt, María Cristina Bustos, por ejemplo, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo del Partido Comunes contra Claudia Mix. Y ahora Claudia Mix, que también aparece mencionada en CIPER Chile en el reportaje, va a ser llevada al Tribunal Supremo de Comunes por esta situación. Escuchemos la explicación que entregó también la parlamentaria para que sigamos conversando. A raíz de los últimos acontecimientos y como señalamos oportunamente a CIPER, ante el reportaje del uso de las tarjetas de carga de combustible, reitero que no poseo licencia de conducir ni cuento con un conductor, por tanto mis traslados siempre los realizo con otra persona conduciendo y corresponden estrictamente a las actividades y a mis funciones como diputada. Por otro lado, quiero aclarar que el auto que está inscrito y al que hace alusión la nota es mi vehículo personal, el cual se ocupa para trasladarme al Congreso y para llevarme también a las tareas distritales en las cuales debo estar presente. La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y con mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he tenido que recurrir a cercanos para que me trasladen a estas actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado. Entiendo que puedan surgir suspicacias, por lo que podríamos mejorar el sistema de registro del uso de los recursos de la Cámara para evitar futuros malentendidos. Les envío un gran abrazo y a todos, a todas, y seguiremos trabajando por quienes representan el Distrito 8. Ya. Nos queda poquito tiempo, Marco Moreno. Aquí se requiere que los parlamentarios tomen medidas adicionales para poder resguardarse, porque todo lo que ella relata se hubiera entendido y a lo mejor se justificaría si es que ella hubiera estado en cada carga de combustible, ¿no? Se requieren medidas adicionales para resguardarse y lo otro, si lo que está haciendo Comunes es lo que deberían hacer los partidos en este minuto. Sí, como decía antes, las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece es que aquí hay un mal uso de un recurso. El reportaje habla, como decía el diputado Celi, no solamente de un parlamentario de la oposición, sino que también habla de parlamentarios oficialistas. Por lo tanto, no hay que echarle la culpa al mensajero, ¿no? Creo que ese es un error, porque de alguna manera el reportaje lo que busca es hacer luz, transparentar una situación que a todas luces está siendo irregular, es una práctica inadecuada. Y esa práctica inadecuada está dañando de manera bastante profunda, diría yo, la imagen del Congreso, del Parlamento y de los parlamentarios. Ojo con eso, porque ahí hay un germen, ¿no es cierto?, de las termitas que destruyen la casa y que la casa se puede venir al suelo. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque el hartazgo que se comienza a instalar de parte de la ciudadanía en relación a este trato preferencial que podrían tener los parlamentarios y las parlamentarias le hace mucho daño a la institución Congreso de la República. Yo creo que eso es lo que hay que cuidar y por eso que habría que extremar las medidas. Respecto de lo que pasa con el partido de la diputada Mix, ahí hay revanchas internas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con situaciones políticas no resueltas, más que con el problema puntual que estamos analizando ahora. Aquí hay una cobranza de cuentas al interior del partido y por eso se busca este hecho para pasarle una cuenta a la diputada Mix, pero no tiene que ver estrictamente con la situación que estamos analizando ahora. Bueno, Marco Moreno, Andrés Celis, les queremos agradecer por haber estado conversando con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Seguimos muy atentos a los mecanismos de control que se puedan establecer, no solamente en el Congreso, sino también en otras reparticiones que han sido afectadas por el tema de los gastos reservados, por ejemplo, en reparticiones militares. Así que hay una serie de instituciones que requieren hoy día más que nunca una normativa más estricta, sobre todo en la rendición de los dineros. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Que tengan un buen término de día. Buenas tardes.